¿Qué ocurre cuando alguien ama no por generosidad pura, sino porque tiene miedo a no merecer ser amado por el otro? El eneatipo 2 conservación no siente su carencia, no reconoce su vacío, está siempre buscando ser útil, necesario, indispensable. Mi nombre es Raimundo Castillo Moscarella y esto es Mundo Luminoso. Hoy vamos a utilizar la película Kramer vs. Kramer, especialmente el personaje de Ted, al que Claudio Naranjo identifica como un eneatipo 2 conservación. En el video de introducción al eneatipo 2, que se los dejo por acá, algunos esbozos de cómo puede ser el subtipo 2. Se caracteriza por ser muy dulce, infantil, demandante, hay un yoísmo, como lo pone Claudio Naranjo en el libro. Sabemos que además del orgullo está su pasión satélite, que es el privilegio. Como dice Naranjo, el orgullo conservacional podría decirse que es la actitud de un niño con una exagerada demanda de amor hacia los padres. Puede no impresionarnos como lo que comúnmente llamamos orgullo, y más bien diríamos que se trata simplemente de una exagerada ansia amorosa, razón por la que en el psicoanálisis se ha llamado carácter infantil. Y aquí, en términos lacanianos, tiene que ver con el otro. O sea, el eneatipo 2 conservación siente que tiene que estar en la posición de objeto precioso del otro. Una manera rara de tener el goce porque esa validación se busca siempre bajo la mirada del otro. Y al mismo tiempo entender que este otro, aunque lo valide, no puede satisfacer en su totalidad la necesidad del eneatipo 2. Conservación. Voy a mencionar breves características que Claudio Naranjo menciona y que encuentra en otros dos conservación de la literatura. Está Julieta, de Romeo y Julieta, que se sacrifica por amor. Hay una demanda bastante amplificada. Se relaciona con este carácter infantil al que hablamos, ¿no? Una necesidad exagerada de fusionarse con el otro. Si tú mueres, yo también, ¿no? Entonces se llega a esos extremos, en la necesidad de sentir que el otro la completa realmente. Ella no pone límites de ninguna manera a Romeo y cede completamente a este vínculo. Y esta dulzura que hay atrás de Julieta por querer estar con Romeo y fusionarse, en realidad es una gran dependencia emocional que va a ser una cosa que vamos a ver siempre muy constante en el eneatipo 2 en general. En el caso de Dora, que es un caso de Freud, es un caso bastante clásico de la literatura freudiana y el psicoanálisis, vemos una cosa más histérica, ¿no? Se desarrollan síntomas físicos como una expresión indirecta de su deseo. Y su neurosis es una necesidad de la aceptación, de la necesidad de amor del otro, y no logra verbalizarla. Entonces ahí viene la histeria, lo psicosomático, y viene al cuerpo. Ya lo hemos dicho aquí en el canal, el comportamiento de la persona, el síntoma, se codifica en un comportamiento. El inconsciente te está llevando a ese escenario de manera constante para que se pueda superar. Este rasgo del eneatipo 2, conservación, de querer fusionarse completamente con el otro, en Dora vemos una queja somatizada que tiene mucho que ver con la expresión de la neurosis psicosomática. Y el próximo ejemplo, muy interesante, antes de que entremos de Ted, habla de Nora, de Ibsen, de Casa de Muñecas, que tiene mucho que ver con esta película. En Nora, en Casa de Muñecas, cuando la obra de teatro termina de Ibsen, ella se va de la casa. Ya a lo largo de su vida marital con su esposo, obviamente, se ve en la necesidad de hacer algunas acciones que son dudosas culturalmente. Y siempre hay una infantilización del comportamiento de ella y se siente constantemente sacrificada por el marido. Aquí está la infantilización como una manera de estrategia afectiva, tener ese vínculo con el otro, hasta que ella se da cuenta de que se cansó de dar y dar sin recibir, después de todo lo que le sucede a ella en la obra de teatro, que no es el foco ahorita. Pero lo interesante es que la situación de Kramer versus Kramer inicia donde termina la obra de Ibsen. Ahora vamos a entrar en materia. El personaje del que vamos a hablar hoy es Ted. Ya había visto esta película hace muchos años, me parecía muy buena, pero obvio no pensé que me fuera a sorprender tanto de volver a revisitarla. Más allá del análisis del personaje, que es muy bien hecho, la película tiene un corte muy checoviano en el sentido que no se enfoca necesariamente en los momentos de giro dramático
hollywoodianos a los que estamos acostumbrados. Es una dramaturgia más contenida, que ve más al cotidiano, más para adentro, para que podamos entender al eneatipo 2 conservación. Cuando inicia la película, Joanna Kramer, que es interpretada por la maravillosa Meryl Streep, está con su hijo y se está despidiendo de su niño, esperando que el marido venga para comunicarle que se va de la casa. El marido en ese momento está envuelto en una situación muy importante de su vida profesional, donde va a ser la persona principal encargada de una gran cuenta de publicidad. Entonces él llega con todas las ganas de comunicarle eso a su esposa, sin saber si ella está bien, si está mal, o sea, completamente ignorada Joanna Kramer. Ella le comunica que se va y la manera en que él lo toma es a partir de este yoísmo, ¿no? Al partir del privilegio, todo lo que yo he hecho por esta familia, y justo hoy que me dan la noticia de esto que va a cambiar nuestra vida, tú me quieres dañar a mí el día con no sé ni qué cosas me quieres decir. Entonces aquí ya vemos esa actitud del 2 conservación realmente muy demandante en cuanto a las expectativas del otro para sustentar ese privilegio. Ella se va y va a haber una persona muy importante para ellos dos, para estos personajes, que es una vecina, se llama Margaret, y ella le hace saber a Ted, o sea, estás haciendo esto completamente sobre ti. Tienes un problema con una mujer que está cansadísima de sentirse que no vale absolutamente nada, que su autoestima está muy mal, y tú solo piensas en regañarla en el momento que ella va a volver, ¿no? O sea, lo que ella te acaba de hacer cuando la protagonista de ese momento debería ser ella, no él. De hecho, hay un momento en el que tocan la puerta y él cree que es ella, y antes de abrirla empieza a regañar, ¿no? Como que, ¿cómo me haces esto? Y se da cuenta que es Margaret, la vecina. Entonces, él mantiene esta actitud constante de derecho, el deber, o sea, ¿por qué me haces esto? Necesita ese soporte afectivo todo el tiempo, esa validación constante del esfuerzo que él hace de su valor. Obviamente vemos que él está tan metido en su trabajo y tan preocupado. Vemos que él no es un padre tan presente tampoco. Y con la partida de Joanna, él empieza a establecer un vínculo mucho más intenso con su niño, con su hijo. Y aquí, al quedarse solo con su hijo, empieza ese miedo. Si yo no soy valioso para mi hijo, ¿qué va a pasar? Y empieza a establecer una relación muy bonita con su hijo. Nosotros nos sorprendemos muchísimo de la capacidad que él tiene de amar y de los sacrificios que él empieza a hacer en su trabajo. Inclusive su jefe le comunica constantemente que por qué le hace eso, le sugiere que se deshaga de su hijo. Le dice, mira, manda a ese hijo a otro lado hasta que Joanna vuelva, y cuando ella vuelva, entonces traes a tu hijo de vuelta. Y él a eso le parece un absurdo. Él continúa trabajando, él ni siquiera entra en ese tema de conversación con el jefe y le dice, no te preocupes, aquí va a estar todo bien. Él empieza a llegar tarde a los compromisos de la oficina. Una vez en una oficina, en una reunión en la oficina, él entra y la asistente le dice que a tal horario la profesora lo mandó a llamar a la escuela, y eso empieza a dejar en evidencia un prejuicio por el que pasan mucho las mujeres, no por ser mujeres, sino porque está implícito en lo femenino cuidar del niño, y en ese momento él estaba asumiendo ese rol más femenino que masculino. Y ahí es donde está el prejuicio, ¿no? En la posibilidad de que no puedas dedicarte completamente a tu trabajo. Bueno, de repente no tanto en Europa, siento que aquí en Europa esa cultura laboral es un poco distinta. Sin embargo, en el contexto de Estados Unidos es muy importante que tú puedas dedicarle muchísimo tiempo a tu empleo. Y el jefe, al ver que esto empieza a ser un problema, que le empieza a fallar tanto en una cuenta que es tan importante, lo despide. Lo interesante pasa cuando Joanna vuelve y ella desea quedarse con la custodia de su hijo. Él contrata a un abogado y en 24 horas él consigue un nuevo empleo, porque él no puede llegar sin un empleo al juicio. Eso sería otorgarle la custodia automáticamente a Joanna. Ya hasta este punto tan vinculado emocionalmente a su hijo que se le hace imposible no entrar en esa lucha. Aunque el abogado le ha dicho muchas veces, es muy difícil que tú vayas a ganar este caso. Costó $15,000 a él, siendo que él tenía un salario anual de $28,000. A ver,
el año de la película, eso era mucho dinero hace mucho tiempo. Entonces vemos que él hace un gran sacrificio de su patrimonio y él hace todo lo necesario, lo que esté a su alcance para mantener el vínculo y no sentirse desplazado en esa relación que ha construido con su hijo. Y aquí obviamente Ted se convierte en el que todo lo hace, trabaja, consigue empleo, hago esto, y vemos que llega atrás de todo ese vínculo y que él se vuelve un padre 200%, atrás de eso viene el eneatipo 2, ¿no? Con su fijación, con su pasión, ¿no? Con su creencia interna, y aquí lo que le está reforzando es, mira, a pesar de que me abandonaste, yo fui capaz de hacerlo todo. De repente no ganó los 35, no sé, los 32,000 que ganaba anteriormente, pero sí fue capaz de dar el paso, de convertirse en un buen padre y mantener un empleo. Porque de hecho la manera en la que él consigue, esto es muy gracioso, ¿no? La manera en la que él se coloca frente a su nuevo empleo, cuando le iban a dar un tiempo, a él le dieron un lapso de tiempo para que él recibiera esa respuesta, y él no aceptó eso. Él dijo, yo necesito esto hoy, yo soy bueno en mi trabajo, te estoy permitiendo. Él estaba sobrecualificado para esa posición. Y él le dice, esto es una oferta de un día, yo soy la persona para este trabajo y el trabajo lo necesito. También vemos esa manera de colocarse, necesita que él pueda reconocer ese valor en él. Entonces tiene que ver ese comportamiento con el orgullo en su lado positivo, porque no todo el orgullo es negativo, no todas las aristas del orgullo son negativas. Y en esa entrega que él hace en el juicio, lo que él dice es, mira, yo lo logré sin ti, tú te fuiste y ahora yo soy suficiente para él. Y hay escenas donde después de un tiempo la dinámica es muy simbiótica y se ve que ese niño está completamente encantado, enamorado de su papá, lo ama. Y aquí es donde Ted confirma que él es lo único que ese niño necesita en este momento para sentirse bien. Con la llegada de Joanna, él se siente invalidado, siente que su edad ya no es necesaria. Entonces, por tras de la herida del subtipo es, yo se lo di todo a este niño cuando tú no estabas, y ahora me lo quieres quitar, no es justo, ¿por qué me haces esto? Claramente aquí vamos a hablar un poquito del personaje de Meryl Streep, Joanna. Pues primero la increíble dirección de la película, tiene unos momentos muy específicos que él escoge, no es una película que te da todo el arco del personaje de manera realista, cronológica, para nada, son como que si fueran pequeñas escenas, pequeños cuadros. Y cuando aparece Meryl Streep, ella comunica que se ha sentido invalidada todo el tiempo por su esposo, que ella tenía necesidades y que de hecho ella fue a terapia. Y en la terapia se percató de todo el daño que necesitaba ser reparado y que hoy ella está lista para ser esa mamá. Y que de hecho ella tiene un salario en este momento superior al del que tiene su esposo. Se entran en unos juegos un poco sucios, ¿no?, por parte de los abogados, y se ve muy bien que ni Ted ni Joanna están felices con esa estrategia tan agresiva que han buscado los abogados. Por ejemplo, hay un momento en el que el niño jugando corta el rostro muy cerca del ojo, y él le cuenta eso a Joanna, y Joanna contándole esas cosas al abogado, el abogado lo amplifica, sí, lo hace ver como un padre terrible, que era incapaz de cuidar al niño, que lo dejan solo un año, porque fueron 18 meses que ella se fue. Y le dice, te quedas solo de este tiempo con el niño y casi le sacas el ojo. Entonces hay esas exageraciones que son parte del juego sucio de los abogados. Y también sobre Margaret, ¿no? Aunque no es fundamental para nuestro video y es importante por la película, que es muy interesante, hay un momento al inicio, cuando Margaret llega, la vecina llega, hay un momento, una discusión entre ellos dos, donde Ted le dice, mira, ella empezó a tener problemas conmigo después que tú te separaste de tu pareja. Eso fue al inicio de la película, lo que mencioné. Y luego, cuando se acaba el juicio y esperando el veredicto, a ver quién se va a quedar con el niño, parece que esa dinámica tiene un efecto reverso contra Margaret, porque ella se encuentra a Ted y le dice, mira, he pensado mucho después de lo que vi, de todo lo que ha pasado, y siento que le voy a dar una oportunidad a mi expareja, ¿no? Entonces aquí vemos cómo uno empieza a ser moldeado por el medio ambiente, ¿no? Las relaciones
hubo una separación, yo proyecto mis ganas de separarme en ello. Y en algún momento de la película también le preguntan a Margaret en el juicio si ella fue influyente, si ella fue una influencia para que Joanna se fuera. Y ella dice, no, yo nunca, pero Joanna dice, sí, o sea, yo le dije a ella, ella me escuchó y me dijo que si no me sentía bien, que me fuera. Entonces hay que tener esta sensibilidad de saber cómo lo que decimos o lo que hacemos afecta a los otros. Y también saber hasta qué punto nosotros somos vulnerables a este tipo de comportamientos y cambiar nuestro comportamiento dependiendo del entorno, qué tan adaptable somos o queremos ser. Finalmente sale el veredicto contra Ted, quien se queda con la custodia del niño. Es Joanna, él lo sufre obviamente, y prepara de manera muy benévola al niño, ¿no? Al niño lo vemos triste y dice, pero yo quiero estar en mi casa, porque además esa es la casa del niño donde ellos han vivido siempre. Él tendrá que irse a una casa nueva, a la casa de Joanna, muchísimos cambios, pero bueno, es lo que la ley establece. Él acepta siempre esta pérdida con orgullo, con dignidad, prepara al niño. Una cosa que he visto en muchos dos es que cuando tienen que dar noticias emocionales, profundas o negativas, generalmente no se quiebran, aguantan mucho el quiebre por dentro. Los dos son personas muy emocionales, además, ¿no? Pero lo he visto en personas en dos conservación en mi vida, no dando malas noticias, pero intentando transmitir una paz, como que todo está bien, como que mira, estoy contigo aquí con esto, no nos preocupemos. Y luego van y lloran y sacan todo ese dolor que no han podido expresar en ese momento. Lo he visto, me ha tocado verlo. Y aquí el 2, conservación, deja de pedir, se transforma, hablamos de Ted, y uno se imagina el vacío tan grande que debe sentir. Al mismo tiempo tendrá la sensación de, mira, peleé la guerra, guerreando, ¿sabes? Luché luchando, por ahí va la cosa. Pero y ya cuando está listo para irse, para que se vaya con Joanna llama, él baja para conversar con ella y ella le dice que se dio cuenta de que no tiene ningún sentido que ella se lleve a ese niño, que ese niño está en su casa, y es eso. Lo paradójico es que en esta renuncia, cuando él ya dice, bueno, me toca aceptar las cosas como son, porque él también es un poco consciente de que antes él no escuchaba a Joanna, y de hecho se lo dice al niño, a su hijo. ¿Qué tal? Estaba editando el video, me pareció importante aclarar la transformación del personaje principal. Entonces vemos cómo al inicio de la película Ted está súper ensimismado, o sea, todo es sobre él. Está todo el tiempo durante la pelea con Joanna intentando ser aprobado, ¿no? Validarse frente a su familia, todo el esfuerzo y los sacrificios que él y únicamente a él ha hecho, o sea, muy egocéntrico, infantil, ¿no? Lo que estamos hablando sobre el enatipo 2 conservación. Siempre muestra esa necesidad de ser reconocido, de ser necesitado. Sin embargo, durante el juicio ya vemos unas pequeñas señales de transformación realmente, ¿no? Principalmente cuando él acepta, se coloca en una situación de vulnerabilidad, cuando dice que él realmente no entendía las cosas que él estaba exigiendo a Joanna. Él dice eso en el juicio y se lo dice al niño. También cuando el niño le pregunta si él había sido el motivo, ¿no? de la separación de ellos, ¿no? De que la mamá se fuera realmente. Y le dice, no, fui yo en realidad. Entonces vemos que es una persona que no tiene miedo más a perder el protagonismo para dar paso a una verdad mayor, a la madurez. También cuando a Joanna, el abogado de Ted, ¿no? Empieza a atacar, prácticamente eso es un harassment, ¿no? A Joanna. En fin, le interroga por qué se fue, por qué abandonó a su hijo, y le hace saber, dice, fracasaste en la relación más importante de tu vida, en tu relación con tu hijo. Se lo está cuestionando y ella no tiene el valor de decir que no, y asiente. Y cuando asiente, Ted la está mirando y le hace así con la cabeza, le hace un gesto muy bonito y le dice no, o sea, no fracasaste. O sea que empezamos a ver que hay camadas mucho más complejas abajo de toda esta situación. Es como un poco como Marriage Story, ¿no? Scarlett Johansson con Adam Driver, ¿no? O sea, se ve un poco como en esa película las consecuencias de ir a un tribunal. Pero en fin, el foco no es ese, ¿no? El foco que estamos hablando es que él podría en ese escenario tomar una actitud muy distinta, seguir con los mismos argumentos del inicio, yo, todo lo que yo hice por la familia.
y vemos que toma una actitud mucho más madura, integra muchos aspectos de su personalidad. Luego lo interroga el abogado de Joanna, que pone en manifiesto su despido del trabajo anterior y lo responsabiliza de la caída que le ocasiona al niño una herida en el ojo. Poco después sabemos que la sentencia es favorable a la madre y su deseo de apelar queda interrumpido al saber que el niño tendría que ser interrogado. Entonces Ted se resigna al veredicto del tribunal, explicando al niño que ir con su madre será lo mejor. Se intercala, sin embargo, una escena en que padre e hijo preparan el desayuno juntos, y es notable el contraste entre la escena semejante que vimos cerca del comienzo del filme con esta otra en la que Ted ha alcanzado una serenidad pese a la circunstancia dolorosa por la que están atravesando. Primero era un payaso, ahora es un hombre maduro. A manera de síntesis respecto del carácter de Ted, queda claro que no solo era un carácter egocéntrico, demandante, poco generoso, impulsivo e impaciente, sino también uno que atraviesa por una transformación visible a través de la tarea de la paternidad, que le exige volverse paciente, generoso, disciplinado y altruista, quitándose del rol de protagonista de todas las situaciones. Entonces, bueno, ahora sí, queda mejor cerrado el capítulo. Hemos abordado unas cosas interesantes del enatipo 2 conservación. Por favor, si les gusta este contenido, si les gusta este material, denle like, suscríbanse en el canal y la semana que viene venimos con el video del 2 sexual. Jack Nicholson en Alguien voló sobre el nido del cucú. Chao.